Bueno, este es el capítulo tercero de la serie Usos ecológicos de los cannabis, la conciencia del ciclo del agua y la energía, que presenta la Federación de Asociaciones Civiles y Cooperativas de México, Cáñamo Liberación. Nos quedamos en un salto cuántico que dimos del Paleolítico superior o Neolítico, cuando se daban los grandes primeros sembradíos masivos de cannabis índico en hoy Afganistán, tutelados por las culturas de la cuenca del río Indo en hoy Pakistán y sus derivados que fueron Sumeria, en el Obeid y en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates. Y pues el primer salto cuántico que les decía fue de la era de hielo al neolítico en Afganistán. Brincamos unos, ¿qué será? 6.000 años, y después otros 4.000 años para llegar al 1000 a.C. en Nubia, o el 700 a.C. para ser exactos, cuando surge el cannabis sativa, producto de la insistencia de los agricultores y científicos de Nubia al sur de Egipto, para sustituir la importación del cannabis que provenía precisamente de Afganistán, por medio de las caravanas de semitas, mercenarios. En este último salto cuántico, pues omitimos una historia muy importante, la de la India sincrética con los feudos arios, las estructuras de castas, y la gran historia de India, de China, la cual, bueno, pues como ustedes saben, alcanzó su cenit por ahí de los 1300 a.C. Con una cultura totalmente autóctona, cerrada y racista, que alcanzó la cumbre y el cenit antes del 2000, que fue cuando comenzó la construcción de la muralla, que impedía pues el avance de los bárbaros de Mongolia, de las zonas desérticas del norte. Y bueno, que tuvo pues un momento crítico cuando finalmente en las costas del Atlántico frente a Japón, en donde hoy es Manchuria, bueno, ahí terminaba la Gran Muralla China, y pues en ese momento era infranqueable el imperio chino, salvo por la posibilidad de rodear por Manchuria a la Gran Muralla China. Aquí lo que sucedió es que los mongoles y las tribus bárbaras que habían hecho una federación para conquistar China clásico, digamos, pues corrompieron a Manchuria, y Manchuria propuso una nueva alianza, un nuevo estatus, es decir, bueno, yo los dejo pasar, pero ahora me toca a mí coordinar la conquista y quedarme con la mitad del nuevo modelo derivado de la conquista de la China clásica. Y así fue. Y pues ya con Manchuria, por ahí del 1800, dominando con su alianza con las diferentes tribus, pues surgió una cultura
más degradada, menos perfil, menos perfeccionamiento arquitectónico, cultural. Pero bueno, en todo ese proceso, pues ya se dio un paréntesis en el uso de los cannabis medicinales. Se prosiguió con el uso de las fibras, de la fabricación de papel, de otras tecnologías. Pero bueno, ya el uso psicoactivo no fue igual. Y bueno, pues ese fue el otro paréntesis que nos faltó mencionar en esta historia fantástica de los cannabis. Para finalmente, bueno, pues llegar a que llamamos Occidente. Pasamos por Roma, pasamos por muchos países y culturas que usaron la fibra, usaron las propiedades psicoactivas también. Los etruscos, los micenos, etc. Pero bueno, ya finalmente podemos dar otro salto cuántico y tener el gran referente, que no fue España, que fue el gran imperio del rey Sol, que gobernaba un imperio donde nunca se metía el sol, y que explotó al máximo la industria del cannabis para la producción de cuerdas y de hilos, también para papel. Tampoco se trató del imperio inglés, el cual también llegó al clímax con esa explotación de los cannabis, de la producción de papel, etcétera, etcétera. Se trata de Holanda, que en el siglo XVI era la vanguardia cultural y tecnológica del mundo. Eran médicos, artesanos, técnicos, científicos, ingenieros, en una cultura sincrética, pletórica, pluriétnica, gigantesca, pero que finalmente primero por España, hecha imperio, quedó sometida como Países Bajos o flamencos y explotada, expoliada, plagiada, esclavizada culturalmente para sustraerle todo su conocimiento. Y después, pues, los salvajes ingleses que hicieron lo mismo, colonializaron Holanda y abusaron de su conocimiento, le robaron todo el conocimiento, toda la tecnología que les permitió después dar la guerra al otro poder que era el Imperio Español, con embarcaciones más rápidas, más ligeras, que eran de diseño holandés, que también las usaban los piratas, por ejemplo. Pues era la forma de atosigar al imperio lerdo y gigantesco y poderoso y lento de España, y finalmente convertirse en una nueva potencia a partir de robarle todo a los holandeses, incluyendo el uso del cannabis, que ahora se convirtió en un bastión de los dos sucesivos imperios, pero que tiene su premisa intelectual y cultural en la Holanda explotada. Llegó después al Nuevo Mundo, el cannabis, por supuesto. Ya sabemos que venían en las velas y en las cuerdas de los diferentes, primero carabelas, después barcos, tanto españoles como ingleses, con los esclavos negros fumándoselas. Acuérdense que desde la tradición nubia se extendió a África el uso psicoactivo del cannabis hasta convertirse en algo endémico de allá, y que llegó con los esclavos que venían cantando blues, por decirlo así, y que después entraron en contacto con las otras culturas que fueron sometidas, pues como las chichimecas, las toltecas y las
las mexicas, pues, quizás no fueron tan importantes como las otras, y transmitieron ese conocimiento psicoactivo. Pero bueno, fue, digamos, hasta 1994 que en Holanda se da el primer boom del uso no psicoactivo de los cannabis, fuera de toda esta terrible historia de imperialismos y plagios, para crear nuevamente una cultura canábica en Occidente, una cultura del hemp, con la siembra masiva del hemp en el contexto de esa extraña semi-despenalización que se dio en Holanda, que fue una tolerancia, que no estuvo bien, deliberadamente bien legislado, etcétera, etcétera, y que tardó unos 6 o 7 años para transformarse de un uso industrial intensivo, una siembra extensiva que también fue compartida por muchas comunidades y organizaciones de Alemania, para finalmente convertirse en un uso conscientemente ecológico de los cannabis al sustituir el uso de la madera.